Hermanos, estamos haciendo esta serie acerca de la felicidad, porque están en las bienaventuranzas del Señor. Cuando el Señor dijo bienaventurados, el Señor dijo felices, gozosos. Por lo tanto, Él tiene un sistema divino en cuanto o para que nosotros seamos felices. Saben, el mundo dice que para ser feliz usted necesita salir, bailar, fiestar, reír, tener mucho dinero. Pero llega Jesucristo y dice, para ser feliz necesitan las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Y viene y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los mansos. Bueno, el mundo piensa que si usted tiene pensamientos positivos, digamos, acerca de usted mismo, si usted tiene dinero, riqueza, usted puede ser feliz. En cambio, Cristo viene y dice, tienen que vaciarse a sí mismo de lo que son ustedes. Necesitan llegar al punto en que ustedes lloren o sientan dolor por su condición espiritual. Y luego les dice, y tienen que ser mansos para que sigan y se sometan a la palabra de Dios. Es decir, muy diferente a la manera en que nosotros entendemos que debemos de ser felices. Vamos a ver, la palabra del Señor nos dice en Mateo 5:5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Y no está hablando aquí de la tierra terrenal, está hablando de la celestial. Jesús vuelve a decir acerca de la felicidad. Esta es la tercera bienaventuranza que estamos viendo hoy. Hemos hablado sobre esto y realmente le da un golpe en la boca del estómago a estas personas que están escuchando algo que nunca habían escuchado. ¿Qué es lo que ellos conocían? Bueno, lo que conoce el mundo siempre ha conocido, ¿no? Es decir, conocemos acerca de cómo ser gente orgullosa, espiritualmente orgullosa. El orgullo es algo que nos hace rebelarnos contra Dios, nos irrita cuando algo nos ataca, nos da a nosotros. Y en la humildad más bien nos lleva a nosotros a irritarnos con aquello que ofende a Dios. Ellos sabían cómo pretender ser piadosos, ser religiosos, conocían el lenguaje religioso, como mucha gente también hoy en día. Y por lo tanto estaban como muy convencidos de que ellos llevaban la delantera adelante a los demás, ¿no? En cuanto a lo espiritual. Pero bueno, ahora llega el Mesías que ellos estaban esperando. Y quizás esperando que ahora el Mesías les iba a introducir a ellos, a los fariseos, a los escribas, a los sacerdotes. Y los iba a introducir y decir, miren, aquí están ustedes, mis líderes escogidos. En cambio viene y le dice, mejor que sean pobres espiritualmente, se vean pobres, mejor que sientan al punto que lloren por cosas que verdaderamente tienen valor espiritualmente. Es mejor que sean mansos y se sometan a la palabra y voluntad de Dios. Imagínense cómo habrán recibido ellos esto, porque ellos seguro pensaron, bueno, cuando Cristo o el Mesías venga, pues va a venir y va a decir, oh, cuánto me alegro de verles. Desde los cielos he estado viendo vuestras bondades. El Padre Celestial está tan complacido con vuestras obras, con todo lo que ustedes han hecho, que me ha enviado para dar los reconocimientos a ustedes. En cambio, Jesucristo viene y le dice algo muy diferente. Ellos no entendían esto. Y mucha gente no entiende que lo que importa es una revolución espiritual, algo que está ocurriendo dentro de nosotros. Y eso nos da una perspectiva diferente de todo lo que vemos, ¿no? Les pidió que tuviesen un espíritu contrito. Y qué importante es eso. No solamente una vez cuando por primera vez se escucha el Evangelio, es importante continuamente hacer esto porque Dios es el que nos arregla por dentro. Y también les dice, bueno, tienen que sentirlo.
Por eso dice, bienaventurados los que lloran, porque es algo de sentir el peso de ofender a Dios. Se trata en relación con Dios, ¿no? Y luego les pide mansedumbre, algo que ellos no conocían o tenían una idea diferente de lo que era realmente. Así que, hermanos, lo que estamos viendo es que Jesús llega y les da duramente, precisamente al orgullo de ellos. Derribó por completo la propia justicia y el orgullo espiritual que ellos tenían. Pero, hermanos, quiero decirles que no somos muy diferentes. Nuestra sociedad no es muy diferente. Estamos viendo una sociedad orgullosa. Fíjense cómo hay ira por todos lados. La gente se irritan por cosas que realmente no tienen mucha importancia. La vanagloria. Estamos viendo el amor al yo. Estamos viendo el amor a lo material. Y muchas personas pues creen que quizás por las riquezas y las bendiciones que tienen, que Dios está complacido con ellos y sus vidas. Si eso fuera así, todos los ricos y millonarios significarían que están bien delante de Dios, pero las riquezas y las bendiciones materiales no determinan nuestra condición espiritual. Así que estamos viendo a una sociedad enfocada en lo externo, en las apariencias y en emociones, cosas emocionales que afectan la emoción, ¿no? Pero Dios está mirando ¿qué cosa, hermanos? El corazón y las intenciones del corazón. Allí es donde está lo que de verdad importa, ¿no? Ahora, yo diría que los medios sociales son muy importantes y tienen utilidad, obviamente, y debemos saber usarlo para el bien. Pero les quiero decir que estos medios sociales a veces son instrumentos para más bien exaltar el orgullo en la vida de las personas. Si ustedes ven, la gente está muy obsesionada hoy en día por lucir al mundo, ser felices, lucir lo que tienen, las ropas, lo que comen, lo que compran, hacer lucir todo esto. Y Dios está mirando el corazón, realmente estamos enfocados en nuestra belleza espiritual. Bueno, muchos se sienten demasiado complacidos con todas estas cosas, y yo diría que hasta muchos vemos que son muy amigos de los inconversos y del mundo y no de los cristianos. Se divierten cuando quieren divertirse, buscan a las personas paganas para divertirse entre ellos, y luego vamos a la iglesia el domingo, cantamos los himnos y decimos amén. Estamos en un mundo donde se cree que los fuertes, los orgullosos, los que imponen sus ideas, los que pasan por encima de los demás para tener alguna escala, estos son los felices, estos son los que triunfan. Y cada vez más estamos viendo también mujeres que quieren llevar el rol del hombre y viceversa. ¿Verdad? Bueno, la Biblia habla sobre esto. Las mujeres que van a querer enseñorearse sobre el hogar, ser cabeza del hogar, y hombres que no saben ser cabeza del hogar y imponen sus ideas con maltratos psicológicos, verbales y hasta físicamente. Pero viene Jesús y dice, ¿quieren ser felices de verdad? ¿Cuántos quieren ser felices? Jesús viene y le dice, hay que llevar las características de aquellos que pertenecen al reino de los cielos. Y les dice, sean pobres vaciándose para que sean ricos. Lloren y sientan con intensidad el haber pecado, el haber ofendido a Dios, y entonces serán fortalecidos y tendrán consolación. Y ahora viene y les dice, sean mansos, sean mansos. Miren, hermanos, en primer lugar, las bienaventuranzas chocan con el hombre natural. Sí, las bienaventuranzas chocan con el hombre natural porque no puede entender ni puede percibir lo espiritual. Y esto lo dice con toda claridad en la Biblia en 1 Corintios 2, y estamos leyendo ahora Romanos capítulo 3, versículo 3, que dice así la palabra del Señor. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. ¿Escuchó esto? No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Esta es la realidad natural del hombre.
Es triste esto, ¿no? Es algo, pero la Biblia lo dice, este es el dilema del hombre. Quiere decir que sin la gracia de Dios, sin la luz de Cristo, las cosas de Dios son extrañas, no se perciben, no se entienden, no penetran al espíritu. Y miren hasta dónde llega la ceguera espiritual de ellos, hermanos, que en una ocasión Jesús les dijo a los judíos lo siguiente. Vamos a citar a Juan capítulo 8, que dice: conoceréis la verdad y la verdad os hará ¿qué? Libres. Y miren cómo ellos responden. No tiene nada que ver con lo que Jesús está hablando. A veces nosotros no realmente vemos lo que el Señor nos está diciendo en una situación. Estamos tan enfocados en el yo y quizás lo que se ve. Dice que respondieron: linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú que seréis libres? Miren, desde el punto de vista social, realmente ellos no eran tampoco libres, si lo piensan bien, porque Roma imperaba sobre ellos. Así que no eran realmente libres en ese sentido social. Pero el punto de Jesucristo era espiritual, y la palabra de Dios nos dice que el hombre en su naturaleza es esclavo de sus pecados, de sus pasiones, etcétera, etcétera. No es libre, solamente Cristo nos hace libres. Y miren qué interesante, dice: conoceréis que la verdad. Y Cristo dijo: yo soy el camino, ¿qué más? La verdad. O sea, se trata de tenerlo a Él, porque Él es la fuente de la verdad. Él es el creador de todo lo que existe y lo sostiene. O sea, que la verdad no es solamente un grupo de principios, sino se trata de una persona, Jesucristo mismo. Pero ellos no entendieron, ¿no? Muchos creyendo que son libres, realmente son esclavos. Miren, vivimos en un país supuestamente libre, ¿no es así? Hay mucha libertad en este país, también hay libertinaje, yo entiendo, pero lo que quiero decir es que muchos, estando en un país libre, están siendo esclavos de sus pasiones, ansiedades, trabajos, placeres y cuantas otras cosas, ¿no? Así que miren qué fácil el hombre puede no entender las cosas espirituales. Ellos no entendían el propósito de Jesucristo. Y por cierto, no lo entendían hasta el final, porque lo vemos. El mismo Judas traiciona a Jesucristo porque no entendió la clase de Mesías que él era. Había un movimiento en los corazones de ellos de que el Mesías iba a venir, iba a establecer su reino terrenal. Ellos iban a quitar a Roma del poderío y iban a ser el pueblo de Dios dirigido por el Mesías. Esta era la idea que ellos tenían. ¿Por qué? Porque no veían lo espiritual del mensaje. Miren, en Marcos 1:15, Jesús, para que ustedes vean cómo es el asunto, de que no veían lo espiritual. En Marcos 1:15 el Señor dice: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Y ahora miren el tema hacia dónde va. Dice: arrepentíos y creed en el Evangelio. ¡Wow! Seguramente al principio, la primera parte del versículo, ellos se sintieron emocionados, estaban seguros diciendo: amén, qué bueno, el reino de Dios está establecido. Pero como que sobrepasaron por alto la segunda parte del versículo. Jesús se dirige a ellos para decirles que es un asunto espiritual y le dice: arrepiéntanse, arrepentíos y creer en el Evangelio. El Evangelio es todo lo que es Jesucristo, su obra y sus enseñanzas. Y bueno, ahí estaban, ellos no entendieron estas cosas. Veían las maravillas, veían los milagros de Jesús, vieron y escucharon las palabras de Jesucristo. Nadie habló como Él, pero buscaban lo terrenal y no lo espiritual. Cuando Jesús alimentó a aquella multitud en la colina, ellos deseaban convertirlo a Él en un rey, querían coronarlo como rey y quitarse de arriba el yugo de Roma, porque era un enfoque terrenal. Y ese es el problema que a veces nosotros mismos, los cristianos, tenemos un enfoque más bien en lo que se ve y no en lo que no se ve. Y la misma Biblia dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, ¿no? Sino contra huestes espirituales. Siempre tenemos que ver
que hay un enemigo alrededor de todas estas cosas y por eso tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Y humillarnos delante del Señor. Tal era el enfoque de ellos en cuanto a lo terrenal, que miren, después que Jesús resucita, fíjense, les voy a citar ahora Hechos capítulo 1, después que Cristo había resucitado, vienen los discípulos y todavía vienen y le dicen, Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? ¡Wow! Después de tanta enseñanza, todavía enfocados en un reino terrenal, no entendían, querían saber cuándo iban a presenciar una acción militar milagrosa o iba Jesús a establecer el reino terrenal. Cuando Jesús estuvo delante de Pilato, Pilato quería saber qué clase de Mesías era Jesús. Y él le interrogó, le preguntó. Y miren, la respuesta de Jesús fue muy sencilla. Le dijo, mi reino no es de este mundo. ¿Y saben qué? Lo dijo el Señor Jesús, palabra de Dios mismo. Esta es la pura verdad. El reino de Jesucristo no es para este mundo ni de este mundo. Y por eso Jesucristo dijo, voy pues a preparar un lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Fíjense que si Cristo hubiera querido, Él hubiera mandado a sus ángeles, ¿verdad? Él lo dijo. ¿Recuerdan cuando vinieron a arrestarlo a Él? Y uno de los apóstoles, Pedro, sacó su espada y le fue arriba al primero que venían a arrestar a Jesús y le cortó la oreja. Yo no creo que él estaba tratando de cortar la oreja, yo creo que le estaba tratando de cortar la cabeza, pero bueno, le cortó la oreja, ¿no? Por la gracia de Dios, Dios controló el asunto y Jesucristo le pegó la oreja a aquel hombre de manera milagrosa. ¿Saben lo que Cristo dijo en ese momento? Que Él podía mandar 12 legiones de ángeles. ¡Wow! Miren, en aquellos tiempos, hablar de una legión era hablar de 3 a 6 mil soldados. 12 legiones de ángeles podían ser 72,000 ángeles. Ustedes saben qué fuerza tendría esto. No podemos calcularlo porque si usted va al segundo libro de Reyes en el Antiguo Testamento, hay una historia interesante allí en la que un ángel con un solo golpe mató a 185,000 asirios. No puedo imaginarme 72,000 ángeles, el poder y la fuerza que hubiera tenido. Cristo hubiera podido tomar todo el control del gobierno, ¿no? Pero, hermano, ese no era su propósito. Y yo creo que todavía hoy en día hay una obsesión por el reino terrenal en las interpretaciones de Apocalipsis. Claro, no vamos a tocar ese tema ahora, ¿no? Pero lo hemos hecho en otras ocasiones. Pero para que tengan una idea, el Señor les dijo lo siguiente a ellos en Hechos capítulo 1, cuando los discípulos estaban muy interesados en saber acerca de los tiempos finales. Les preguntan y Él le dice, ¿no os toca a vosotros saber, escuche bien, palabras del Señor, los tiempos y las sazones de los tiempos que el Padre puso en su sola potestad? ¿Entendió esto? Jesús les dijo, ustedes que son los apóstoles no van a tener la revelación acerca de lo general de los tiempos, ni tampoco lo específico, las sazones de los tiempos. Y vienen todas estas interpretaciones modernas hoy en día muy popular y le dicen a la gente todos los tiempos cómo van a ser. Contrario a lo que Cristo mismo les dijo. Y yo digo, si el Señor no le reveló eso a los apóstoles, ¿cómo los apóstoles los va a revelar a los demás? ¿No? Ni el apóstol Juan en su escrito en Apocalipsis. Para no dejarle así tan colgando, quiero decirle, el libro de Apocalipsis es un libro que está escrito en una envoltura muy hebrea y llena de símbolos. Lamentablemente el sistema futurista lo que ha hecho es tomar todos esos símbolos y interpretarlos literalmente. En cambio, las cosas que están allí, que no son simbólicas y son literales, la interpretan simbólicamente. Pero sí, hermanos, lo que Cristo les quiso decir, esto es un asunto espiritual y no es para este mundo.
lo cual nos tiene que decir a nosotros que tenemos que tener una visión más allá de las cosas que están ocurriendo, que vemos delante de nosotros, porque esto es hacia la eternidad. Dios tiene un propósito con nuestra vida y nos quiere formar precisamente para la eternidad. Vamos al segundo punto en esta mañana y dejaremos el tercer punto para la próxima semana, y vamos a entrar más en detalles en cuanto a lo que significa ser manso realmente. Así que no se lo pierda. Pero en segundo lugar, hermanos, las bienaventuranzas realmente hacen pedazos de la expectativa del hombre. ¿Se pueden imaginar ustedes lo que habrán pensado ellos al oír todo esto del Señor? Y seguro que muchos de ellos dijeron, bueno, pero ¿qué clase de gente Él va a recoger? Diciendo que sean pobres, que sean llorones, que sean mansos. ¿Qué clase de gente Él va a recoger? Nunca vamos a derribar a Roma. Y con razón, hermanos, cuando Cristo lo vieron allí arrestado, cuando lo vieron al lado de Barrabás, que era un delincuente, se cumplió allí las profecías de Isaías cuando decía que lo iban a ver sin parecer, sin hermosura, y no lo desearon. ¿Qué les parece? Al contrario, gritaron, crucifícale, crucifícale. Cuán fácil el hombre se equivoca de perspectiva y de manera de ver las cosas, hermanos. Pero es el asunto, es decir, no vieron la realidad espiritual. Y cuando todos vamos ante la cruz del Calvario, allí nos vemos todos pecadores. Cristo fue allí por cada uno de nosotros pecadores. Fue por nuestras debilidades, por nuestro orgullo, por nuestro rencor. Fue allí por nuestra falta de fe, nuestra falta de compromiso. Allí fue Cristo a la cruz por todos nosotros. Y Él es el que puede cambiar nuestras vidas, nuestra manera de pensar. Bueno, el apóstol Pablo le habló a la iglesia de Corintios. En Primera de Corintios, su primera carta, le dice a ellos, no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que de lo necio del mundo escogió Dios. ¡Wow! Tremendo. El Señor está haciendo aquí un contraste a través del apóstol Pablo para que veamos la diferencia entre lo terrenal y lo espiritual. Es decir, el milagro de la gracia de Dios en Jesucristo avergüenza a los sabios de este mundo, completamente a los poderosos y a los sobresalientes de este mundo. Ellos no pueden entender cómo Dios puede agarrar a un pecador como usted y como yo y convertirnos y hacer que amemos a Dios y que haya en nuestra vida santidad. Ellos no pueden entender esto. Pero esa es la gran obra de Dios, que en la mente de ellos esto no se ajusta a la manera de ser feliz, pero Jesucristo viene con un mensaje diferente. Fíjense que Cristo dijo que Él vino a ser siervo, no a que le sirvieran. Esto era algo extraño para ellos. ¿Cómo el Mesías va a decir y va a llegar y decir, yo soy un siervo, yo vengo a servir? ¿No? Y ellos querían coronarle a Él, ¿no? Pero el Señor más bien le lavó los pies a sus discípulos. Toda la vida de Jesucristo fue una ilustración de humildad y de mansedumbre. Es decir, se sometió a la voluntad de su Padre Celestial. En Marcos capítulo 10, 45, Él lo dijo. Él dice, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Cuántos cristianos pueden decir hoy, a pesar de sus defectos, de sus faltas, entendemos? Todos tenemos faltas, todos cometemos graves errores a veces, pero ¿cuántos podemos decir que vivimos para Cristo, para servirle a Él? ¿Cuántos podemos decir hoy que Él es la prioridad de nuestra vida, de nuestra agenda? Jesús está diciendo aquí que el reino de los cielos no es para los autosuficientes, ni para los orgullosos, ni para los arrogantes, ni los fuertes. El reino de Dios es para los quebrantados de corazón delante de Dios, para los que realmente sienten y ven la condición espiritual por encima de lo demás, y para los mansos,
porque los mansos no solamente oyen la palabra de Dios, sino la siguen. Nuestro Señor vino y realmente les golpeó a ellos en el orgullo, les dio donde más les dolía a ellos. Y les dice, ustedes quieren ser felices, quieren ser parte del reino de los cielos, es mejor que lo encuentren en esa bancarrota espiritual buscando la riqueza de Dios, es mejor que lloren y que sientan por su condición espiritual y reciban consolación y bendición de Dios, es mejor que sean mansos y se sometan a mi palabra y me sigan. En esta mañana, si el Señor te ha hablado por medio de este mensaje, quieres venir a Cristo y decirle, Señor, yo quiero venir a ti y entregarme completamente para servirte. Señor, yo entiendo que yo no he sido lo suficientemente manso y yo quiero en esta mañana venir a ti. Siento estas cosas espirituales y yo vengo delante de tu presencia, Señor. Quizás algunos por primera vez y venga y diga, yo me siento pecador, Señor, perdóname, tú eres el Salvador, creo en la obra de la cruz, creo en el poder que de allí salió y en tu resurrección. Vengo a ti, Señor. Y alguien me escucha por estos medios y en estos momentos se siente que el Señor le está tocando su corazón. Ven a Jesucristo y recíbele como Señor y Salvador en tu vida. Pero aquellos que somos creyentes, siempre tendremos un reto ante la palabra del Señor, a responder positivamente. La Biblia nos dice que no seamos solamente oidores, sino que más hacedores de la palabra del Señor. Por lo tanto, el llamado es muy sencillo, a venir a someternos a la palabra del Señor, a la dirección del Señor, porque el que es manso es el que sigue a Cristo de cerca porque le escucha y le obedece. Que el Señor nos bendiga en esta mañana.